déjenme decirlo así, la democracia de los modernos no es solo, y enfatizo lo de los modernos, no nada más para hacer referencia a aquella distinción que planteaba Norberto Bobbio, en el sentido de que la democracia de los modernos es típicamente representativa y la de los antiguos directa. Cuando hablo de la democracia de los modernos, estoy refiriéndome a la democracia que identificamos como la forma de gobierno ejercida dentro de un conjunto de reglas específicas y determinadas a las que haré referencia más adelante y que concretamente nos hacen hablar o nos hacen pensar en este modelo de gobierno al que definimos como democracias constitucionales. A esto me refiero. La democracia de los modernos, en este sentido, no es solo democrática, es decir, no solamente sigue las pautas y los procesos típicos de las democracias, sino que también implica la existencia de un Estado constitucional, o dicho en otras palabras, de un Estado de Derecho. En efecto, estas democracias son por definición a las que llamamos democracias constitucionales. Por un lado, el carácter democrático de esta forma específica de Estado supone la inclusión de los destinatarios de las normas, es decir, los gobernados, en el proceso de creación de las mismas, y por lo tanto se distingue de las autocracias en donde las normas caen de lo alto. La diferencia no es que en las democracias haya normas y en las autocracias no. La diferencia, las normas existen en todos los regímenes de gobierno. Y de aquí quiero adelantar, esta es la premisa para hablar de que Estado de Derecho no es Estado de leyes. Pero no quiero adelantar los temas. Tanto en las democracias como en las autocracias existen normas. La diferencia es cómo se procesan o cómo se construyen esas normas. En las democracias la lógica es una lógica de inclusión, de participación ciudadana, podríamos decir hoy en día. En las autocracias, la lógica de la creación normativa, la creación de las normas, es una lógica vertical, excluyente, autocrática precisamente. Esa lógica de inclusión que caracteriza a las democracias tiene como finalidad preservar la libertad de los miembros del cuerpo político, entendiendo la libertad en el sentido clásico de autonomía. Tal como lo planteaba Rousseau. Recuerden que en el contrato social Rousseau decía que la finalidad del contrato era permitir que, aun cuando se viviera en sociedad, aun cuando se viviera bajo ciertas normas, aun cuando se viviera bajo la existencia de determinadas instituciones que tienen la potestad de emitir mandatos, los hombres siguieran siendo tan libres como lo eran antes, como lo eran en el estado de naturaleza. La clave, el valor fundamental de la democracia, por supuesto, es el de la igualdad, en la medida en la que todos tienen la misma posibilidad o deberían tener la misma posibilidad de acceso al poder. Pero el valor clave, el valor fundamental que protege o que persiguen las democracias es el de la libertad de los miembros del cuerpo político. Por un lado, decía, esa lógica de inclusión tiene como finalidad preservar la libertad, pero también procurar que las normas, las leyes, es decir, las decisiones políticas, reflejen el sentir de la mayoría de los individuos que están condicionados a obedecerlas. Se dice que la regla de oro de la democracia es la de la mayoría. Sí, pero como ocurre en los sistemas democráticos, no hay reglas que no tengan limitaciones. Y esto adelanta una de las primeras características del Estado constitucional. En el Estado constitucional, las leyes son leyes que tienen límites. Y esos límites están fijados, entre otras cosas, por el respeto de los derechos. Y es que en una democracia es cierto que la mayoría decide, pero no puede decidir lo que la mayoría quiera. Si esto fuera así, entonces habría tenido razón Alexis de Tocqueville cuando en la democracia en América señalaba que el principal riesgo que traía consigo, el principal peligro que traía consigo, intrínseco, el funcionamiento del sistema democrático, era lo que Tocqueville denominaba la omnipotencia de la mayoría y lo que podríamos bien traducir en la tiranía de la mayoría. Y la tiranía de la mayoría, no por el hecho de contar con el consenso de las voluntades de la mayor parte de los individuos de una sociedad, deja de ser menos tiránica.